Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, comenzó a impulsarse a partir del siglo XX, celebrando a Jesús como sumo y eterno sacerdote, aquel que es mediador entre el Padre y los hombres. Hoy contemplamos de manera especial la obra redentora de Cristo, su persona y el amor al extremo que tuvo y tiene por nosotros al hacerse sacerdote, víctima y altar para darnos la salvación. Que Jesucristo, nuestro único mediador ante el Padre, nos haga más confiados a su mediación y capaces de imitarle en la capacidad de darnos por los demás. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos nuestra Eucaristía y recordamos también a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Vamos a pedir por nuestra iglesia, por los ministros que están al frente de nuestras comunidades cristianas, que podamos imitar las características esenciales, las virtudes esenciales de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso,
que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de Santiago. Ustedes los ricos lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes, y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas. Ahora que es el tiempo final, sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de sus cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. Este es el destino de los que tienen riquezas y el final de la gente insaciable. Serán puestos como ovejas en el abismo, la muerte será su pastor. Felices los que tienen alma de pobres. Bajarán derecho a la tumba, su figura se desvanecerá y el abismo será su mansión. Pero Dios rescatará mi vida, me sacará de las garras del abismo. Felices los que tienen alma de pobres. No te preocupes cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa. Cuando muera no podrá llevarse nada, su esplendor no bajará con él. Felices los que tienen alma de pobres. Aunque en vida se congratulaba diciendo, te alabarán porque lo pasas bien, igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. Felices los que tienen alma de pobres. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que lo ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz
unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces el Señor está muy exigente, ciertamente que de una manera metafórica, ¿verdad? Es una metáfora, es una manera de decir que el seguimiento de Jesús nos va a exigir mucho, Y por eso nos dice directamente, advierte que es mejor perder una mano, por ejemplo, aquí dice directamente, un pie, un ojo, antes que pecar. Pero, ¿qué ocurre verdaderamente, queridos hermanos? Tenemos que hacernos esta pregunta, Eloi Koahina, con esta cuestión del escándalo. El escándalo quiere decir, la palabra escándalo quiere decir tropiezo, obstáculo. Ñandeña Moína Betín, obstáculo a nuestro hermano, a nuestra comunidad, para que crea en el Señor. Eso significa la palabra escándalo. Produjo un escándalo. Baéisela produjo un escándalo. Puso una barrera, puso un obstáculo. ¿Y a quiénes? Y aquí por eso después te va diciendo, más te valdría, más te valdría. ¿Cómo es que estás escandalizando a este niño, a este hermano, a esta comunidad? Eres escandalizando. Quiere decir que estás poniendo obstáculos en el camino de la fe, en lugar de ayudar a crecer. Y entonces por eso después, en una manera muy dura, nos dice, ¿verdad?, que esto es muy grave, que es grave entonces para Jesús que hagamos pecar a otro, sobre todo también si ese otro es un pequeño. En este sentido no se refiere simplemente, ¿verdad?, a un niño, sino que en ese momento en que se está escribiendo tenemos que recordar que es una comunidad que está iniciando, es una comunidad que está haciendo pasos. Siempre los momentos en que nosotros nos encontramos con los demás, encontramos el escándalo. Nos escandaliza todo lo que vamos viendo, nos escandaliza. Pero, ¿por qué? Y porque justamente está poniendo obstáculos en el crecimiento de la fe. Nosotros, queridos amigos, hemos reflexionado bastante y el Evangelio reflexiona mucho sobre este tema, solamente que mira de diferentes ángulos. De costado, de la centro, de todas partes, la yayesa, porque el escándalo de por sí, entonces, queridos amigos, es lo que impide que el Evangelio se pueda multiplicar, que pueda llegar a los demás. Porque bueno, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesucristo, pero después al hacer el escándalo estamos poniendo obstáculos en la fe de los otros hermanos que tal vez no están tan firmes también en su propia fe. En realidad, no tendríamos que, entre comillas lo digo, no tendríamos que escandalizarnos, ¿verdad?, nosotros de cierta manera, si estamos o si somos maduros en la fe. Por eso es que se refiere aquí, dice directamente, el que escandaliza a uno de estos pequeños. Cuando habla uno de estos pequeños se refiere directamente a los que están en el camino de la fe. Todavía no tienen esa fuerza para poder superar ciertos momentos de escándalos que pueden encontrar en su comunidad. Y esto también nos llama la atención, y aquí sí que podemos aplicar hasta de una manera mucho más literal cuando hablamos de nuestra propia familia o cuando hablamos de una sociedad que escandaliza a los pequeños. Hoy en día, por ejemplo, con esta cuestión que tanto se discute, o sea, quieren que se meta el problema en la sociedad, la cuestión de géneros, ¿verdad?, de géneros. O sea, una cosa tan lógica, una cosa tan biológica, una cosa tan humana, que te quieren meter a toda costa. Pero no, es que hay una cosa programada, queremos, de por sí, queremos luego poner obstáculos, es decir, estamos queriendo luego hacer escándalo. Entonces, según el Señor, esto es lo peor, ¿verdad? Hay de aquel, ¿verdad? Hay de aquel que hace este escándalo.
valdría más que cosa entonces ser arrojado con tus 2 ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque cada uno será salado por el fuego. Es decir, todo esto significa que somos nosotros mismos los que nos vamos destruyendo. Primero nosotros mismos, los que estamos escandalizando. Pero por otra parte también, queridos hermanos, en nuestra sociedad que poco a poco después, al recibir estos escándalos, es decir, estos obstáculos, no puede crecer y en lugar de construir el reino de Dios, así que pidamos hoy especialmente al Señor que nos dé esta gracia, primero de darnos cuenta que tenemos que madurar, que tenemos que entender su evangelio y sobre todo pedir también, porque algunas veces nuestras limitaciones ya llevan por el escándalo para los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que difunda la semilla del reino con entusiasmo y con profundo sentimiento de amor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros jóvenes, para que estén disponibles para escuchar la voz de Dios y a responder conforme al Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que siempre hagamos presentes entre nosotros el reino de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Y Dios, que es un Papá bueno, nos conceda todas nuestras peticiones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles cantamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe,
y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Al Santo Espíritu tendrá. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.